Nuevos móviles para la Policía de Santa Fe. Está nuestro compañero Leo Farhat. Leo, buen mediodía. Hola Belén, buen mediodía. Está hablando el gobernador dando algunos detalles. Recién comienza la conferencia. Dale, lo escuchamos. Con la municipalidad, con el gobierno nacional, que tiene que ver con la articulación del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, para mostrar por un lado los indicadores que claramente muestran comparativamente con el 22 y el 23 una profunda y considerable caída de la violencia y una profunda y considerable caída del delito. Pero decirles que a los jefes, que estaban todos presentes aquí, que se tienen que mantener trabajando en función del método. El método tiene que ver con que el policía de calle no hace un policiamiento a través del olfato policial, sino es que tiene una función asignada en función de los cuadrantes, es decir, en las grandes ciudades hay cuadrantes, en la ciudad de Rosario hay 104 cuadrantes, en función de las capas las indica análisis criminal, es decir, donde más posibilidad hay que se pueda cometer un delito. El trabajo de la Policía de Investigaciones, el trabajo de la SIOPE, que es la Secretaría de Inteligencia, asociada también al patrullaje en función del impacto que puede haber en hechos violentos o en hechos delictivos, el trabajo y la corrección que se ha hecho en el servicio penitenciario, sin decir que es un proceso terminado, porque el año que viene vamos a tener ya inauguradas las nuevas cárceles que van a hacer que en 4 años la provincia de Santa Fe o este gobierno haya construido la misma cantidad de celdas de las que se construyeron en 100 años en la provincia de Santa Fe, y eso nos va a permitir tener a los presos sumamente controlados, es decir, estar seguros de que no le pueden ingresar ningún material prohibido, pero además de eso, de que no pueden tener contacto físico o verbal con las personas para mandar órdenes afuera. Hoy hay un control sobre algunos detenidos de alto perfil, pero no sobre toda la población penal, porque claramente hay un déficit de infraestructura que se va a corregir el año que viene. Y por supuesto, el trabajo en los cambios normativos que nos ha permitido ir mucho más allá, y daba en el ejemplo de la ley de narcomenudeo, que fue una ley muy discutida, pero que claramente nos permite adelantarnos a los hechos violentos que podemos tener. Todo ese conjunto de cosas hizo que la violencia y el delito bajen en Rosario y en la provincia, hizo que en este momento, durante 3 fines de semana seguidos, tengamos récord de ocupación hotelera. Hablaba con una persona que tiene un restaurante y me decía, como nunca, en un lugar que la economía está muy floja de la República Argentina, tenía 50 personas esperando en el restaurante para que se me desocupen las mesas. Y eso no sucede en todos lados, sucede aquí en Rosario porque indudablemente la gente está volviendo porque perdió el miedo que tenía. Bueno, como dije, el miedo aquí cambió de bando. Antes los ciudadanos tenían miedo, hoy quienes saben que los vamos a ir a buscar son los delincuentes, con lo cual los que tienen miedo son los delincuentes. ¿Se superó las expectativas de lo que había en campaña o en el inicio del gobierno? Bueno, miren, ustedes recordarán, yo había dicho que el primer año íbamos a bajar el 40% de la violencia y los próximos años el 20, el 20 y el 20. Decíamos que a nuestro criterio tener alrededor de 150 homicidios en la ciudad era un nivel tolerable porque se podía, obviamente que uno quiere 0, pero se podía desde ese lugar perseguirlos e investigarlos correctamente con la estructura fiscal que teníamos en este momento. El año pasado tuvimos 93 homicidios y este año, si todo sigue así, vamos a tener muy por debajo de eso también. El delito de tener 8.000 delitos por mes aquí en la ciudad de Rosario, pasamos a tener entre 1.800 y 2.200, acaba de cerrar el mes, el día de ayer, y tuvimos 2.267 delitos en la ciudad de Rosario, es decir, casi un cuarto de lo que teníamos hace 2 años atrás. Yo me había comprometido en tener 180 móviles, que creía que era un número al que podíamos llegar, y estamos teniendo alrededor de 300, más de 300, entre binomios de caminantes, binomios de motorizada y móviles en calle, con lo cual eso se superó la expectativa, y ahí le quiero dar la derecha al personal policial, que corrigió los horarios que había del personal policial, obviamente no sin roce o sin conflicto, pero hizo lo que tenía que hacer y hoy se está cumpliendo lo que dice el estatuto del policía, las horas que tienen que tener, y eso indudablemente trajo una baja de la violencia y del delito. Yo tengo expectativas de que podamos seguir mejorando y seguimos invirtiendo. Ahora, dentro de 2 meses, vamos a tener el LINCE, que es el sistema de monitoreo inverso, único en la Argentina y único en América Latina, y los queremos que ustedes lo puedan ver cómo funciona.
en media hora se monitorearon 200 horas de imágenes, que eso es el trabajo de 60 personas, es decir, un sistema que salió cerca de los 80 millones de dólares y que va a estar implementado al 100% en febrero, hace el trabajo en media hora de 60 personas, y eso es la inteligencia artificial aplicada a la persecución del delito, con lo cual entiendo que vamos a seguir mejorando, más allá de que indudablemente mejoramos más de lo que yo me había comprometido, pero estoy muy entusiasmado porque siento que más allá de los problemas, si ustedes lo siguen, de que ha tenido la policía, hemos tenido jefes arrestados y demás, acá hay un método y hay un gobierno de la fuerza policial que hace que ese gobierno, el trabajo de la policía en calle y el trabajo de la policía de investigaciones y el trabajo del servicio penitenciario nunca vuelva atrás. Entonces eso trae un impacto positivo en la caída del delito. A propósito de ello, ¿va a haber algún tipo de control de los fondos públicos después del hecho de corrupción de la policía de Rosario? Bueno, pero eso es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Fue una denuncia que le llegó al Ministerio de Seguridad, que se la mantuvo completamente en reserva, aunque se planificaba con esos jefes, estaba sentado en la misma mesa con esos jefes planificando, sabiendo que los estábamos investigando. Y la investigación no se filtró en ningún momento, y fíjense hasta lo que llegó. Entonces, el mensaje que nosotros damos con mucha, pero mucha claridad es que este gobierno no se casa con nadie, que le da mucho respaldo a la policía. Aquí estaba Luciano Nocelli, está por ahí. Un policía con el cual yo lo puse de ejemplo porque sentía que había sido víctima de una injusticia muy, pero muy grande. Tal vez para algunos no. Para este modo de gobierno, sí. Una persona que se enfrenta a delincuentes y que pudo haber perdido su vida en ese enfrentamiento, que tenga una cadena perpetua, para mí era injusto. Como lo respaldamos a Nocelli, como respaldamos a la policía, también cuando veamos un caso de corrupción vamos a ir a fondo. Entonces, ¿qué mejor mensaje de haberle mostrado que se seguía avanzando en el plan de seguridad y que no tuvimos miedo a que haya un cambio en lo que eran las políticas de seguridad o de prevención aquí en la ciudad? Fuimos a fondo y hoy tenemos jefes detenidos y obviamente que nos duelen, porque eran personas que uno le había delegado mucha confianza, pero este gobierno no se casa con nadie y va siempre a fondo. Habló de cambio, le pregunto su visión por lo que es el cambio en la cartera a nivel nacional. Bueno, la Alejandra Monteoliva es una persona que realmente sabe muchísimo de seguridad pública. Yo la última reunión que tuve en el orden nacional la tuve con ella. Fui hace un tiempo atrás para llevarle los datos que teníamos nosotros en ese momento y para ajustar algunas zonas en particular que me había informado el ministro Cocosioni. Yo estoy convencido que vamos a seguir mejorando con el acompañamiento de las fuerzas federales. Las fuerzas federales hoy hacen un trabajo inmenso en la ciudad de Rosario. La policía está haciendo un trabajo inmenso en la ciudad de Rosario y los fiscales, obviamente la justicia, con esta mirada nueva y esta impronta nueva que tiene la justicia el último año, está haciendo un trabajo inmenso. Y eso hace que pueda mejorarse día a día. Sí. Gobernador, hablaba de que bajaron los índices del delito. Hoy en día, ¿cuál es el delito que más le preocupa en la ciudad de Rosario? ¿Qué más hay que combatir? Miren, uno tiene un sistema de policiamiento y de trabajo que persigue todos los delitos. Hoy si te diría cuál es el delito que más nos preocupa, son los delitos sexuales. Son la inmensa mayoría que hoy tenemos son delitos sexuales, que tal vez contra la integridad sexual, que tal vez no toman tanta trascendencia pública porque son muchos del hecho intrafamiliar. Pero es un delito muy que hay que trabajarlo y hay que mirarlo. Nosotros teníamos prioridades. Esta ciudad tuvo 290 homicidios y este año va a tener nuevamente alrededor de 100. No digo de dejar de preocuparnos por eso, pero te diría, ahí quiero hacer un paréntesis si me lo permiten. Tuvimos menos sicariatos que el año pasado y tuvimos más muertes interpersonales, es decir, intrafamiliares, personas que tuvieron alguna discusión entre sí y terminó una matando al otro, mucho entre familia. Y eso habla también de la crispación que hay en la sociedad. Es muy difícil trabajar un delito de esas características, pero estamos interviniendo mucho también con las áreas más blandas, con desarrollo humano, con la Secretaría de Género y de Diversidad. Estamos interviniendo y trabajando mucho. Bueno, la semana pasada presentábamos las pulseras duales también, que ahora el agresor
o el violento es la persona que lleva la pulsera y está monitoreado a través del 911. Eso fue muchos recursos que puso el gobierno provincial, pero entendemos que lo pusimos para poder también ser justos. No podía ser que a una mujer uno se le dé una orden de no acercamiento de la pareja y al otro día iba, la golpeaba, la volvía a amenazar. La palabra del gobernador de la provincia de Santa Fe con lo que es la entrega de más patrulleros para la ciudad y para toda la provincia, dando algunos detalles, ¿no?, acerca de lo que es la violencia y esta preocupación por la violencia intrafamiliar. En minutos seguimos ampliando con Leo y más detalles desde allí.